Y aquí Sara está usando esta palabra y le dice a su esposo, mi Señor, ¿sí? Mi Señor, porque nosotros sabemos que la mujer, la cabeza de la mujer es el varón. La cabeza del varón es Cristo. La cabeza de Cristo es Dios Padre. Y hay un orden de autoridad. Es por eso que vemos en las Escrituras este tipo de revelación de la palabra de Dios, donde podemos nosotros aprender muchas cosas. También algunos hijos lo aplicaban a sus padres y les decían Señor. Por ejemplo, en Génesis 31-35, ¿usted recuerda cuando Jacob abandona a Labán y sale rumbo a la tierra prometida con todos sus pequeñitos, que ya eran 11 muchachitos, 11 hijos que tenía Jacob, y con todo su ganado emigró una vez más hacia la tierra de sus padres, hacia la tierra de la promesa? Y a medio camino Labán va al encuentro de ellos y buscaba unos ídolos que se habían robado, que Raquel la tenía. Raquel era hija de su padre, sí, Labán. Y cuando Labán busca los ídolos, Raquel estaba arriba de un camello y debajo de ella tenía los ídolos. Y en esa búsqueda de los ídolos, Raquel le dice a su padre Labán, y ella dijo a su padre, en Génesis 31-35, no se enoje mi señor. Así anteriormente, mis hermanos, sí, algunos hijos lo aplicaban la palabra Señor a sus padres. Ella le dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti. Entonces nosotros podemos observar aquí en la palabra del Señor cómo este término, mis hermanos, aplicado a lo terrenal, a lo social, a lo cultural, tenía una connotación como un título de respeto, dirigido a personas prominentes, a oficiales públicos, profetas y reyes. Abraham así fue tratado por los cananeos cuando murió Sara, y Abraham necesitaba hablar con el Efrón Geteo para comprarle la cueva de Macpela. Si usted se acuerda, allí en Génesis 23, versículo 6, Abraham era reconocido como Señor porque tenía autoridad de Dios, tenía autoridad sobre muchas posesiones, tenía autoridad sobre muchos esclavos, y él también se le daba esta definición como una persona que era Señor, un título de respeto entre humanos. Ahora, ¿cuánto más aplicado la palabra Señor a nuestro Señor Jesucristo? Si a los hombres los respetamos, si a los hombres, mis hermanos, ya sean nuestros jefes, en nuestros trabajos le tenemos un gran respeto, que nos dirigimos a ellos también como señores. Y aquí, en el Génesis 23:6, óyenos,
Señor nuestro, decían los geteos a Abraham. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Había muerto Sara. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Pero se le decía Señor nuestro aplicado a un hombre mortal, a un príncipe de Dios, a alguien, mis hermanos, que si lo comparamos con nuestro Señor Jesucristo, el mismo Abraham dijo: yo soy polvo y ceniza, pero delante de los hermanos, delante de sus hermanos, delante de la gente, mis hermanos, él era Señor, era un príncipe y tenía autoridad. Así también Moisés, como libertador, como hombre de Dios, como profeta de Dios, también se le tenía ese título de respeto. Y se le decía Señor a Moisés, porque allí en Números capítulo 11 y el versículo 28, dice la palabra de Dios allí: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Uno de sus jóvenes era ayudante de Moisés, Josué. Y se dirigió a Moisés con este título de respeto. Y le dijo: Señor mío Moisés. Así se dirigía Josué a Moisés. Moisés fue un gran hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que en las circunstancias más difíciles se sostuvo como viendo al invisible. Pero no lo podemos comparar al lado de nuestro Señor Jesucristo, que también Él es Señor, pero con una connotación más sublime. Y seguimos buscando aquí la palabra, Señor, también a las autoridades como Poncio Pilato. Se dirigían a Él como Señor, como hombre de autoridad, con mucho respeto. Y dice la palabra de Dios aquí en Mateo 27:63. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, cuando Él puso su vida por nuestros pecados, cuando Él se puso en nuestro lugar, cuando Él ejerció, mis hermanos, la piedad delante de los incrédulos, delante de un pueblo que lo rechazó, delante de un grupo de hombres conocedores de la ley, que cuando le maldecían, Él no maldecía. Cuando estaba delante de Poncio Pilato, Poncio Pilato se quiso poner arriba de nuestro Señor Jesucristo, porque Él le dijo que tenía la autoridad y la potestad de dejarlo libre y de soltarlo. Yo soy Señor, está diciendo Poncio Pilato, yo tengo autoridad, yo tengo potestad. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: ninguna potestad a ti se te ha dado sino de parte del cielo, de parte de Dios.
Hay otra autoridad más grande que los hombres. Hay otra autoridad que se encuentra por encima de la creación. Y esto le corresponde únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero tal parece que los humanos tenemos más respeto y tenemos como más digno a los señores terrenales. Estas autoridades del Sanedrín se dirigían también a Poncio Pilato como Señor. Y no se daban cuenta que delante de ellos estaba el que es Señor de los señores, el que es Rey de reyes, el que es soberano del universo, el que es creador de todas las cosas. Delante de sus ojos, de los miembros del Sanedrín, estaba este Señor llamado Jesucristo, pero tenían por más sublime a Poncio Pilato. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue sepultado y Él estaba en el sepulcro, vinieron los del Sanedrín a Poncio Pilato y le dicen así, en Mateo 27:63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo. Mire cómo ellos señalan a nuestro Señor Jesucristo como engañador, siendo Señor, siendo dueño, siendo amo del universo, teniendo toda la autoridad, toda la potestad en el cielo y en la tierra, y que no hay ningún hombre desde Adán hasta los tiempos finales que sea digno o que se pueda comparar con nuestro precioso y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo le decían: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fueron al señor Pilato, al que tenía autoridad, que pusiera vigilantes allí y que pusiera el sello romano a la entrada del sepulcro. Ellos no sabían que estaban hablando de una profecía escrita desde los tiempos del huerto del Edén y a lo largo de la historia del precioso evangelio, que en ese tiempo era un misterio escondido en el Antiguo Testamento. Que Jesucristo, el Mesías, tenía que venir a este mundo para aplastar la cabeza a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, para quitarle el imperio de la muerte, para quitar el pecado, para sacar a luz la inmortalidad por su obra en la cruz del Calvario, por su resurrección de entre los muertos y por salir del sepulcro en victoria. El poder del evangelio para perdonar pecados, el poder del evangelio para dar salvación de la condenación eterna, el poder del evangelio para romper las cadenas diabólicas del pecado, el poder del evangelio que iba a abrir los cielos, el poder del evangelio sobre las tinieblas, el poder del evangelio que satisface el alma vacía del hombre. Ese precioso evangelio, mis hermanos, estaban allí ellos muy preocupados y le dijeron a Pilato: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Quisieron detener la resurrección, y eso era algo imposible por suceder. También nosotros
podemos ver, mis hermanos, que la palabra de Dios nos sigue enseñando sobre la aplicación de este término, de esta palabra como Señor. Ya estamos por entrar a aplicarlo a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. En Mateo capítulo 11 y el versículo 25 dice así. Escuche bien. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando del Padre. Está hablando de Jehová de los ejércitos. Está hablando de Jehová, el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando del Dios eterno. Y dice aquí la palabra de Dios en Mateo 11:25, en donde nuestro Señor Jesucristo habla de Dios Padre como Señor. Ahora sí, la definición está saltando de lo humano, de lo terrenal, a lo poderoso. Está saltando ahora la definición de la palabra Señor, de lo social a lo divino, a lo más alto, a lo más glorioso, en donde la palabra Señor también tiene una definición. Y es como nosotros, como cristianos y como iglesia de Dios, debemos de apoderarnos en la definición espiritual y en el conocimiento de la palabra Señor, pero aplicado a lo divino. ¿Qué significa? Aquí dice: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Nuestro Señor Jesucristo aquí está exaltando al Señor, al amo, al dueño de todo lo creado en el cielo. Alabanza de todo lo creado que hay aquí en la tierra. Porque dice que todas las cosas Dios Padre escondió de los hombres sabios. Los hombres que dicen que todo lo saben. Los hombres que no creen a la palabra de Dios. Los hombres que no creen la existencia de la vida eterna. Los hombres sabios que dicen en su propio pensamiento que no existe la condenación, que no existe el infierno, que no existe, mis hermanos, un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo dice: alabanzas al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos, pero se los has revelado a los niños. Se lo has revelado a aquellos que tienen un corazón de credulidad, un corazón que creen a la palabra de Dios, un corazón que cree en lo que dice en las Sagradas Escrituras, un corazón de niño. Un corazón de niño es aquel niño que oye lo que su padre le dice y el niño cree al 100% la palabra de su padre, cree al 100% la palabra de su Dios, cree al 100% que dice la palabra de su padre que todos hemos pecado, cree de todo corazón. Los niños que son niños en espíritu, que creen que la condenación tiene un precio por pagar. La paga del pecado es la muerte, es la separación del Dios creador y del hombre pecador que no se arrepiente a su pecado, que es incrédulo y tiene corazón duro.
blasfema contra la palabra de Dios, a pesar que se le presenta a Jesucristo crucificado, a pesar que se le presenta a un Cristo Jesús que siendo rico, que siendo Dios todopoderoso, que teniendo todo en gloria, dejó su gloria y se despojó y se humilló para venir a un mundo perdido y buscar lo que se había perdido. Y venir para servir, venir como siervo. Nuestro Señor Jesucristo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya está aplicando la palabra Señor como dueño, como amo, como Adonai, como el gran Yahweh, el nombre del tetragramatón, obtenido allá en Éxodo capítulo 3 en la zarza ardiente, el nombre de Dios, el eterno, el soberano. Aquí vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo habla de Jehová de los ejércitos, Señor del cielo y de la tierra, el soberano universal, debido a su condición de creador.